Bendito nuestro Dios y Padre, que nos sostiene siempre. Por favor, quítame de alta esto. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ya estamos una vez más. Quítame un poquito alta. Ahí. Estamos una vez más reunidos para darle al Señor, o devolverle más bien lo que es suyo. ¿Qué es? Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. No es que se la damos, es que se la devolvemos, porque suyas son. Amén, amados. Eso no se nos puede olvidar. Él es digno de toda alabanza. Y aunque ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, vamos a nuevamente hablar sobre el proyecto de edificación de Dios. El tema que nos ocupa, ¿cuál es? El proyecto de edificación de Dios. Vamos a buscar nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, versos del 1 al 13. Joel, por acá, el Espíritu, viendo lo que se está moviendo en esta mañana, leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Muy bien, gracias. Muy bien. Que están en Éfeso. Y sigue diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, ojo ahora, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dándonos a conocer, mostrándonos, revelándonos, haciéndonos partícipes del conocimiento, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios ahora nos da a conocer algo que para deleite suyo, según su beneplácito, Él se había propuesto. Él tenía un proyecto que se había propuesto en sí mismo y ahora nos los da a conocer. Recuerde, el proyecto de edificación de Dios de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora dice que había un misterio, ahora dice que había un proyecto, algo escondido, que Él se había propuesto en sí mismo, que era reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Perdón, el anterior. Todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Había un propósito eterno, había un proyecto eterno que estaba en Dios, que ahora se manifestaría en el tiempo, en la temporalidad, que sería reunir, unir, congregar todas las cosas en Cristo. Entonces, este propósito eterno, podemos decir que es Cristo, el que reúne todas las cosas. Seguimos. En la dispensación
Anda rápido. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Porque ha habido tiempos que Dios fue administrando, dispensando, revelando gota a gota, mostrando poco a poco este proyecto, hasta que de repente se concretó viniendo ¿quién? Manifestándose ¿quién? Cristo. Así las que están en los cielos, de reunir ¿qué cosas? ¿Solamente las familias de la tierra? No, todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Las que están en los cielos. ¿Quiénes habitan los cielos? Los ángeles. Las que están en la tierra. ¿Quiénes habitamos la tierra? Los hombres. El 11. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Este propósito, ¿cómo fue? Predestinado, de antemano concebido, de antemano planeado, de antemano decretado. Conforme al propósito del que hace todas las cosas, no porque le debe nada a nadie, no por quedar bien con nadie, sino conforme al designio de su voluntad. ¿Qué más dice? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Cuánto alaban a Jesús? Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, marcados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo dice el próximo? Que es las arras, el anticipo, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre, te exaltamos en esta mañana. Papá, tu palabra es verdad, la absoluta verdad. Gracias por tu palabra. Gracias porque bendita es. Ahora rogamos que los ojos de nuestros entendimientos sean abiertos, alumbrados, que no nos resistamos a recibir lo que hoy tu palabra está hablando, sino que por el contrario, podamos ser instruidos con toda sabiduría, al punto, Señor, de que salgamos de aquí perfeccionados, entrenados y más capacitados para vivir esta vida de fe con toda potencia. Señor Jesús, gracias por la cobertura angelical. Gracias porque tus ángeles están acompañándonos, asistiéndonos, guardándonos como canales de revelación y cuidado en esta mañana. A la vez de que las tinieblas reprendidas están. En tu nombre, que es sobre todo nombre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Entonces, el proyecto de edificación de Dios. El proyecto de edificación de Dios. Para algunos, Dios lo es todo o todo es Dios. Para algunos, Dios es una fuerza impersonal, inconsciente, que no piensa, que no tiene voluntad y de que de manera casual, milagrosa, llegó a existir y ahora todo lo que existe se nutre de esa fuerza impersonal que algunos llamamos Dios, pero que Dios no tiene que ver con los asuntos humanos ni le interesa. De manera que todo es Dios. Esto se llama panteísmo en teología. Todo es Dios, todo es divino. Los perros, los gatos, las estrellas, el agua, el sol, la luna. Para otros, Dios es un ser, sí, que piensa, que analiza, pero cual reloj de cuerda, que ve el planeta Tierra y le dio cuerda, rácata, 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 rácata. Leyes naturales, la ley de la gravedad, ejemplo, leyes químicas, leyes físicas, pero repito, como un reloj de cuerda,
le dio cuerda a la tierra y un día todo lo que existe se va a destruir cuando se le acabe la cuerda o dejará de ser. ¿Cuántos conceptos cerrados hay de Dios? ¿Cómo el ser humano se ha atrevido a ponerse en el lugar de Dios y a creerse tan sabio como para juzgar todas las cosas y aún juzgar al ser eterno? Como cuando más bien, como hemos enseñado en la serie pasada, Dios era el Dios no conocido, pero que se dio a conocer, pero que se reveló primeramente de manera parcial a través de las cosas creadas. Todo el que mira la creación puede concluir de manera sabia: una mente inteligente, por además de un ser todopoderoso, creó esta belleza bien sincronizada, bien armonizada, llamada mundo, llamada naturaleza, como quiera llamarle. Alguien tuvo que crear todo esto. No hay que ser muy sabio para eso. Pero Dios, a de semejanza de como algunos piensan, ni todo es Dios, eso no es cierto, ni Dios es una fuerza impersonal, una energía de la cual todos participamos, pero que no tiene conciencia y por lo tanto no nos pide cuenta. Eso es incierto. Y Dios tampoco es alguien que creó el mundo, le dio cuerda y lo dejó a ver qué pasa, a ver cómo termina, pero que cuando se acabe la cuerda se apaga el mundo o lo creado. Es incierto. Él es el Dios creador, pero además sustentador de todo lo que existe. Y Él no creó todo esto para luego crear criaturas, nosotros, ponernos en esta tierra y luego ver cómo nos devoramos y nos sumimos en desgracia, en muerte, en tristezas y sufrimientos. No, amados. Él creó todo lo que existe con un propósito. Él creó todo lo que existe precisamente por amor, para que todo lo que existe en unión a Él pudiera expresar su grandeza, su poder, su sabiduría, su riqueza. De manera que nada de lo que estamos viendo hoy, envidia, celos, muertes, drogas, violaciones, ninguna de esas cosas que van desangrando la humanidad, Dios las planeó para nosotros, sino que por el contrario, Él lo creó todo y le dijo al hombre: mira, esta tierra te la doy, te constituyo en virrey para que gobiernes y explotes esta tierra, para que la disfrutes, para que tengan familias, para que vivan, pero en conexión conmigo, porque yo soy la fuente. Y precisamente llegó el momento en que el hombre se sintió con la capacidad de seguir viviendo y conduciéndose independiente de Dios. Y ahí se le abrió la puerta a las tinieblas, al caos. Y este es el mundo que estamos viendo, donde, como escrito está, el hijo se levantará contra el padre, los padres contra los hijos, el suegro contra la nuera contra los suegros, y los harán morir. ¡Qué desgracia! ¡Qué tragedia! Pero eso no fue lo que Dios planeó. Él planeó una humanidad donde, por estar en conexión con Él y en comunión con Él, pudiéramos ser el ser más perfecto del universo, irradiando su amor, su paz, su plenitud, su felicidad. ¿Cuánto alaban a Jesús? Amén. Eso fue lo que Dios ideó. Y aunque algunos dicen: ¿dónde está Dios? ¿Que acaso no ve la guerra que hay en Europa? Si Dios existiera, estuviera viendo la guerra que hay ahora mismo en el Medio Oriente. Si Dios existiera, estuviera viendo cuántos mueren por inanición en África. Te cuento, si Dios no existiera, ya no habría mundo, porque aún con tanta maldad,
Él la contiene, Él la frena. Pero como hemos dicho otras veces, esta tierra Él nos las dio y ahora nosotros somos responsables de cómo la administramos. Entonces, Dios sí está viendo lo que pasa en el mundo, pero el ser humano es responsable de lo que pasa. Y aún están pasando cosas peores, porque Él a veces, de manera invisible en muchas ocasiones, Él interviene, sus ángeles actúan, contienen la maldad. Pero si Dios realmente este mundo lo hubiera dejado a la suerte del corazón del ser humano, ya nos hubiéramos comido, nos hubiéramos devorado. Pero Él desde un principio dijo: camino de vida y camino de muerte, hombre. Escoges qué camino quieres transitar. Entonces es muy fácil culpar, responsabilizar al Dios Todopoderoso que creó este mundo tan perfecto, tan bello y hermoso, por nuestras desgracias, que asumir la verdad, que es que el hombre se ha desconectado de Dios y mira a Dios como un títere al cual puede utilizar cuando quiera para pedirle que le ayude, para pedirle que le bendiga, para pedirle que le prospere. Bien lo definió alguien, un cantante: el que pide dinero le pide al Señor, el que tiene dinero le pide al Señor que le cuide, y el que roba le pide al Señor que le dé que robar. Así es la vida, así de irónica, dijo un cantante, no me acuerdo. Miguel Enrique. A Luis Enrique. Ah, bueno, Carlos le gusta escuchar a Luis Enrique, ¿ya vio? Entonces, así es el ser humano. Así es el ser humano. Hasta para lo malo, hasta para matar, para robar, para mentir, para destruir familias, le pide la bendición a Dios. ¿Cuánta confusión tiene la humanidad? Y repito, y lo más triste es que todo el tiempo culpando a Dios de todas estas cosas, responsabilizando a Dios, cuando realmente Él nos lo dio todo para que lo usemos. Pero repito, hemos decidido vivir independientes de Él. Pero la buena noticia es que ese proyecto, ese propósito que Dios tuvo de una creación humana que en conexión a Él pudiera expresar su grandeza, su amor, su poder, su sabiduría, su gloria, Él no ha renunciado a este proyecto. La Biblia establece que dentro de la creación celestial que estaba en los cielos, ángeles se revelaron. ¿Sí o no? Un ángel llamado Luzbel se reveló y arrastró a otros. Y de Luzbel, o ángel de luz, se convirtió en Satanás, adversario, diablo, el que se opone. Y cuando él desafió a Dios, Dios lo destituyó. Y ahora la Biblia lo llama el príncipe o la potestad, el principal o la potestad de las tinieblas. De manera que ahora se le compara, para que el ser humano entienda, como el ser más oscuro existente, que habita en densas tinieblas. Y de esta manera, cuando fue desechado por Dios y lanzado allá, Dios no tuvo misericordia de él. Pero cuando Dios quiere al hombre en la tierra, Él dijo: a mí no me perdonaste cuando te fallé. Voy a echarte a perder esta segunda etapa de tu creación y propósito eterno, que es el hombre en la tierra. Voy a seducir a la humanidad para que así como me desechaste a mí y de mí no tuviste perdón, tampoco los perdones a ellos, porque tú eres Dios justo. Y entonces así voy a boicotear permanentemente tu propósito, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Eso se pensó Satanás. Y es por eso que en cuanto Dios planta al hombre en la tierra, vino Satanás, que figurativamente se habla de que la serpiente o en forma de serpiente, y vino a Eva con que Dios les ha dicho,
Porque él dijo, si yo logro hacer que ellos, al igual que yo, quiten la vista de Dios, se desconecten de Dios y entren en rebelión, así como Dios me desechó a mí, los va a desechar a ellos. Y entonces el propósito eterno de Dios jamás se va a cumplir. Y aunque yo viva desterrado por siempre, Dios habrá perdido y habré demostrado que no es el Todopoderoso, que es muy poderoso, pero no el Todopoderoso. Y cuando Satanás viene entonces a seducir al hombre en la tierra, y exactamente el hombre que hizo, se dejó engañar. ¿Satanás con qué vino? Con que Dios les dijo, no coman de todo árbol. Vino con la palabra. Vino a citarle la palabra que Dios le dijo a Adán. Pero vino a citársela para luego torcerla, para luego sacarlo de contexto. Escuche, la obra del diablo es trastornar, es torcer la palabra de Dios. El diablo no siempre niega la palabra de frente. Él con torcerla, con darle una interpretación incorrecta, le basta. Porque entonces te vas a desviar del camino y vas a errar del blanco o del propósito que Dios tiene para con tu vida. Y cuando el hombre peca, me imagino ver al diablo riéndose. ¡Ah, Dios Todopoderoso! Arriba, boicoteé tu proyecto. Ángeles de los tuyos me sirven. Y ahora en la tierra también seduje al hombre para que se desconectara de ti. Lo engañé. Y ahora el hombre vive independiente de ti. Así que ahora voy a escuchar tu sentencia de muerte eterna. Pero, para sorpresa del diablo, cuando Dios una vez más se paseaba por el huerto, en el arameo no dice que Dios se paseaba por el huerto, porque Dios es un hombre que camina. Dice, y la palabra de Dios se paseaba por el huerto. El hombre se escondió porque tuvo temor. Y Dios dice, hombre, ¿dónde estás tú? Es que te escuché en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Cómo que tuviste miedo? ¿Quién te dijo estaba desnudo? Cuando el hombre, Adán y Eva, escuchaban la voz de Dios pasearse por el huerto, ellos iban al encuentro, se deleitaban como niños en los brazos de sus padres. Pero ahora, aquella voz que les inspiraba amor, que les daba vida, que les daba alegría, ahora le dio temor y el hombre se escondió. Porque el principio divino, cuando alguien está en comunión con Dios, en conexión con Dios, en reconciliación con Dios, el temor y el miedo desaparecen. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando alguien conoce a Dios, que es el perfecto amor, no le teme a nada ni a nadie. De manera que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dijo el apóstol. Pero si bien Dios es amor y todo su obrar es por amor, nos creó por amor, nos sostiene por amor. Este sol sale todos los días sobre buenos y malos por amor. Este oxígeno 24/7 ahí fluyendo y siendo suministrado es por amor, porque Dios no nos debe nada a ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros ha hecho nada por Dios. Tú no vienes aquí por hacerle un bien a Dios, porque Él es el Dios omnímodo. Él es el Dios completo, eterno y perfecto. Y como otras veces he dicho, antes de Dios crear nada, Él era el Dios eterno y completo. Pero como leímos ahorita en Efesios, Él nos incluyó en este propósito por su beneplácito, por el puro afecto de su voluntad, no porque nos necesitaba. ¿Usted puede entender esto? Me escondí, tuve miedo. Porque el principio satánico se fundamenta en el temor. También le hemos dicho, la mayor parte de las personas que usted ve por ahí vestidas de blanco, ¿sabe por qué es? Porque están enfermos y tienen miedo a morirse. Porque les ha ido mal a la vida, en la vida, y quieren prosperar, y quieren avanzar, o porque tienen temor que otro lo desaparezca con un soplido. Pero por lo general no les sirven a lo que les sirven, respetándoles a ellos, que cada cual cree lo que quiera creer. No es por amor, es por temor.
Y cuando algunos están metidos hasta aquí, en esas religiones, y se dan cuenta que el problema aumentó, porque ahora está la enfermedad, o ahora sigue el marido rebelde, ahora sigue el hijo de la droga, pero ahora tiene que sostener una forma de religión, que animalitos y alcohol y fiestas, que ahora la soga se mojó y pesan 10 veces más. Porque sigue el problema, más alimentar un sistema de religión que es muy costoso. Y ahora, aunque a veces se quieren zafar, dicen, pero me da miedo que me pase algo, o que le pase algo a mis hijos. Porque el sistema del diablo se fundamenta ¿en qué? En el miedo, en el temor. Y el ser humano ha elegido vivir de esta manera. Pero ahora cuando el diablo me imagino mirando, ahora lo va a maldecir, ahora lo va a sentenciar, ahora lo va a fumar. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Y que mira, la mujer que me diste comió del fruto, me dio, ¿te sabe? ¿Y sabe qué Dios hizo? Les quitó aquellas hojas de higuera a manera de delantales con la que el hombre quiso cubrir su desnudez. ¿Sabe qué cogieron? Hojas. Ellos estaban desnudos, envueltos en la gloria de Dios, en la santidad de Dios. No conocían el bien y el mal. Ellos vivían ¿en qué? En perfección. Dios era todo su bien y en Dios no hay mal. Ahora perdieron aquel ropaje de luz. Cuando se desconectaron de Dios, cogen hojas de higuera y se envuelven, se hacen unos bajichupas, no son unos taparrabos, y se envuelven y Dios los mira. Y ustedes piensan que están cubiertos. Estas hojas de higuera representan el esfuerzo humano por cubrir su desnudez espiritual. Las religiones, algunos infelices se han propuesto hacer mucho dinero. Tienen oro en los dientes, en los dedos. Algunos tienen hasta sanitaria de oro. Usted sabe, ¿no? ¿Y todo para qué? Para esconder su miseria. Y de esta manera impresionar a los demás. Porque en el fondo son ciegos, miserables, pobres, desgraciados y desnudos. Eso que usted ve que les gusta impresionar y enseñar lo que tienen, no te sientas mal por ellos, son dignos de lástima. Y ese es un delantal o un ropaje de hoja de higuera con el cual están tapando, tratando, intentando de tapar su desnudez, su miseria y desgracia. Pero ahora, cuando Dios ve al hombre envuelto en sus obras para tratar de cubrir su desnudez y el vacío que le quedó llenarlos, ¿sabe qué Dios hizo? Los cubrió con pieles de animales. Mató animales inocentes para vestirlos a ellos. Ahora Dios, ¿qué le dijo? La justicia de ustedes no me sirve. Siempre se van a equivocar, siempre van a fallar. Yo los visto, yo los cubro, yo en ustedes, yo restablezco la cobertura que perdieron para que no estén desnudos. Escuchen bien. Y ahí mismo le dijo al diablo: mira, serpiente, maldita serás. Polvo comerás todos los días de tu vida. Mira, Satanás sabe que come polvo. ¿Sabe de qué se alimenta Satanás? Polvo no solamente representa polvo. Y haré tu descendencia como polvo de la tierra, como la arena del mar. Bíblicamente hablando, polvo, arena, significa multitud de personas. No solamente significa polvo y arena, también lo significa. ¿Sabe de qué se alimenta Satanás? De la muerte, del vacío que los hombres que son como polvo tienen. Y ahora, por el temor, los lleva, los incita y los guía. ¿A qué? ¿A qué? A adorar lo que no es Dios. Y cada vez que un ser humano le pone una vela a una deidad, cada vez que un ser humano invoca una deidad, la que sea,
¿Sabe a quién alimenta esto? ¿Sabe qué es esto? Polvo que alimenta a las tinieblas. Y es por eso que Satanás siempre anda buscando un granito más de polvo, alguien más a quien devorar, porque de esta manera él se mantendrá vivo y operativo en este mundo. Pero no vamos a salirnos del tema. ¿Y sabe qué le dijo al hombre? Pondré enemistad entre tu simiente, diablo, y la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, un hijo de mujer, diablo, te va a herir en la cabeza, aunque tú solamente le hieras el calcañal o el talón. Ahí mismo Dios, ¿qué hizo? Le prometió al hombre que lo iba a rescatar, que lo iba a salvar, que lo iba a redimir. ¿A través de quién? De un hijo de mujer que nacería e heriría mortalmente ¿a quién? Al diablo en la cabeza. Y sabemos que este hijo de mujer, ¿quién fue? ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, ya para terminar esta primera parte, de Satanás, a Satanás no le perdonó su pecado. ¿O se lo perdonó? No, pero al hombre sí. Con Satanás, aquel ángel de luz llamado Luzbel, ¿qué fue? Severo, que aplicó el juicio, el justo juicio, pero sobre el hombre, que extendió su misericordia. Y es donde el diablo ahora se rebotó en el piso. No sabía que también tú podías tener misericordia, porque de mí no la tuviste. A mí me sentenciaste, yo no tengo perdón, pero ahora al hombre le dijiste que un hijo de hombre nacería, me vencería y lo rescataría. Esto era lo que el diablo nos esperaba. Dios a mí me juzgó y me sentenció, al hombre también. Pero ahora Dios en el hombre, ¿qué mostró? Algo que hasta ahora no se había mostrado, su misericordia. De manera que él, como juez justo, es justo cuando sentencia y no perdona al culpable. Pero él, como juez justo y misericordioso, también tiene la prerrogativa de extender misericordia al culpable si así lo desea, porque él es Dios. Y esto es lo que se llama gracia o favor inmerecido, que sin merecer Dios nos dé lo que no merecemos. Entonces Satanás dijo: bueno, ahora sí, no pude trastornar el propósito de Dios, porque finalmente al hombre lo perdonó. Pero hoy vive ¿para qué? Hoy, ¿qué hace Satanás? Ya él sabe que no puede destruir, ya sabe que no puede frenar el propósito eterno, pero de todas maneras le entorpece con filosofías, con doctrinas, con comportamientos, ¿verdad? Para aquellos que somos hijos de Dios, entretenernos, desenfocarnos y hacernos caer. Pero ahora, ya entrando en el desarrollo, hasta aquí, ¿pudieron entender esto? ¿Pudieron entender esto? ¿Que Dios no creó la tierra y se fue y la dejó a su suerte? Sí pudo entender que Dios no es una fuerza impersonal, sino que es un ser consciente, que por cuanto nos hizo su imagen, también nosotros tenemos conciencia de nosotros y de lo que nos rodea. También entiendes que Dios no originó el mal, sino que una criatura angelical, celestial, se reveló. Pero no solamente eso, sino que los humanos se pusieron de acuerdo con esta criatura llena de oscuridad. Como hoy los seres humanos continúan poniéndose de acuerdo con Satanás, porque todavía Dios se sigue paseando por esta tierra. Todavía Él se sigue manifestando, todavía Él se sigue anunciando, todavía Él se sigue predicando, todavía Él habla por sueños, todavía Él da señales. Y la humanidad perdida sigue escogiendo al mal. ¿Sí pudimos entender esto?
Entonces, ¿cuál es el propósito que Satanás se propuso interrumpir? Volvamos a Efesios. Volvamos a Efesios. Capítulo 1. Verso 3. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cristo. ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo? Ungido. Cristo es la forma griega de la palabra Mesías en hebreo, que significa ungido. Y hemos visto que ungir, ¿qué era? ¿A quiénes ungían? Reyes, profetas y sacerdotes, cuando eran separados, apartados y consagrados, los reyes para reinar, los profetas para profetizar y los sacerdotes para ministrar. ¿Y qué hacían? Como en el caso de David, vertían sobre ellos ¿qué? Aceite. Ungir es vertir, explotar, en este caso aceite, como señal de ¿qué? De la consagración, de la dedicación, y que fueron apartados el rey para reinar, el profeta para profetizar o hablar en nombre de Dios, y el sacerdote para servir a Dios como ministro. Entonces Cristo habla del ungido o del consagrado, del dedicado, del apartado, y en este caso nuestro Señor Jesucristo con las tres unciones: profeta, rey y sacerdote. Él es las tres cosas: profeta, rey y sacerdote. Pero dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que, aunque en el tiempo fue que se manifestó, Dios nos proyectó, Dios nos pensó, Dios nos planeó en Él. ¿Desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. De manera que este proyecto es como, ¿qué carácter tiene? Eterno. Por favor, entienda esto. Hay quien dice que Jesucristo vino porque a la vez que Adán y Eva pecaron, ahora Dios dijo, wow, el diablo me acabó con esto, ¿qué hago? 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 ¿Cómo arreglo esto? Este diablo siempre trastornando mi camino. ¡Ay, qué hago! Ah, ya. Voy a manifestarme como hombre y como hombre rescataré al hombre. No. Antes de crear el mundo, antes de crear a los ángeles, antes de crear a Eva, ya Él nos había ¿qué? En Él. Esto debemos entenderlo. El propósito eterno era Él. Y en Él, ¿quiénes? Nosotros. Entonces, es por eso que el Satanás vino aquí a contaminar la humanidad. Porque el propósito eterno, ¿cuál era? Que el Dios infinito, invisible, que ningún hombre puede ver, viniera a su creación, se mezclara con su creación y ahora hacerse visible y palpable al hombre. ¿Cómo? Poniéndose un velo de carne, como un hombre llamado Jesús el Cristo. Y ese es el propósito eterno. Jesucristo, o Dios no vino como Cristo porque el diablo pecó, porque el hombre pecó, seducido por el diablo. No, Él se planeó venir, y lo que el diablo quiso estorbar fue esto, que no viniera. Como que Dios es santo, si el hombre se contamina, ¿qué pasa? Ya Dios no puede nacer como un hombre. Fue eso lo que el diablo quiso acabar. Si yo los contamino a ellos, el propósito eterno, Dios no lo puede cumplir, porque Dios es santo. Él no puede
morar o habitar o manifestarse entre pecadores. ¿Entiende usted esto? Repito, Dios no se propuso nacer en Cristo a partir de que el hombre peca. No. Este propósito, ¿cómo es? Desde antes de la fundación del mundo. Y fue eso lo que el diablo vino a trastornar, contaminar la creación de Dios, para que ese propósito eterno Dios no lo cumpliera. Porque Dios, como es santo, y el hombre estaba manchado ¿de qué? Del pecado. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Sigue. En amor, habiéndolo predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? Según el puro afecto de su... Y todo esto, Dios, ¿por qué lo hizo? Diga, por amor. Y porque Él quiso. Todo ser humano tiene disponible el amor de Dios. Todo ser humano tiene acceso a este amor. Todo ser humano cabe en esta predestinación de ser hijo suyo por medio de Jesucristo. Porque así Dios lo decidió. Es su voluntad, por el puro afecto de su voluntad. Ningún ser humano merece el amor ni la gracia de Dios. Pero Dios en su voluntad ha hecho asequible y disponible para todo ser humano su amor y su voluntad. Con tan solo querer en quién, en Jesucristo. ¿Sí entiende usted esto? Entonces, ¿quién es el responsable de la desgracia del mundo? ¿Dios? No, ya Él, en amor, nos mostró el camino, que es el puro afecto de su voluntad. Pero es el ser humano que escoge todo el tiempo. ¿Qué escoge todo el tiempo? Las tinieblas. Seguimos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Rápido. Vamos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Ahora, ¿cuando Adán y Eva pecamos? Sí. Pero si aceptamos el amor de Dios, que se llama ¿cómo? Jesucristo, ¿qué pasa con nuestros pecados? ¿Qué pasa con nuestros pecados? ¿Qué pasa con la actividad demoníaca en nuestras vidas? ¿Qué pasa con el dominio del diablo sobre nosotros? Diga, termina. Eso está disponible para todo ser humano, porque así Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Y como el diablo contaminó su creación, ahora Dios en Cristo, ¿qué hizo? Murió pagando la culpa de todos los pecadores, para que ahora los pecadores que crean, que reciban ese amor de Dios llamado Jesucristo, reciban ¿qué? Perdón, redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, por pura gracia, no porque no lo merecemos, porque Dios es bueno. Amados, esto debemos entenderlo. Tú no estás aquí por bueno que tú eres. Estás aquí porque recibiste su gracia. Y así como tu pecado no fue un estorbo para que Él te perdonara, tampoco tu pecado actual va a ser un estorbo para que Él te siga perdonando. Si recibes su amor y te propone permanecer en esa gracia. ¿Puedes entender eso? Hay algunos que cuando fallan, yo no sirvo para nada. Le fallé a Dios otra vez. No, yo no nací para esto. Dios no merece esto. Y algunos son tan buenos y más buenos que Dios, que cuando fallan, no entendiendo que Dios no es digno de que le fallen, se autocondenan y se apartan de Dios. No. Él te perdonó por pura gracia tus pecados cuando eras del diablo, cuando estabas en la potestad de la tiniebla. Y hoy en Cristo, cuando fallas, te perdona por la misma gracia. Porque nada merecemos, es por su amor.
es por su bondad, es porque Dios es bueno. Tú tienes que entender eso. El otro, ¿cómo dice? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahora Pablo habla de un propósito eterno que estuvo oculto, que es Dios manifestarse en Cristo, nos redimió, nos rescató, nos perdonó, pero ahora dice que esta gracia la hizo sobreabundar para con nosotros en toda. Esto no es solamente para sentirlo, es para saberlo, es para entenderlo. Repito, esto no es solamente para que usted se sienta perdonado, para que usted se sienta amado por Dios, y el día que no siento el amor de Dios, ya Dios me dejó. Escuche, esta gracia, este propósito, sobreabunda para con nosotros en la medida que más sabemos de esta gracia y más entendemos de esta gracia, que más sabemos de este propósito y más entendemos de este propósito. ¿Saben qué es fanatismo? Fe sin entendimiento. Yo creo en esa piedra con ojo porque desde que nací es lo que estoy mirando y yo creo en eso. Sí, ese es fanatismo. ¿Qué es fanatismo? Nada, que yo desde que nací, mis padres me llevan a la iglesia y nada, es bonito y ellos dicen que es así. Eso es fanatismo. Fe sin conocimiento, fe sin entendimiento. Él no quiere un ejército de fanáticos, él quiere un ejército de gente sabia e inteligente, que con sabiduría e inteligencia puedan explicar esta fe, podamos explicar esta gracia. Ahorita alaban a Jesús. Y es ahora donde nosotros estaremos ahondando, profundizando, escarbando estos domingos en toda sabiduría e inteligencia el propósito o el proyecto de edificación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay días que usted no va a sentir a Dios. Hay días que te vas a sentir en un hoyo morirte. Hay días que por tu estado de salud o por situaciones en tu casa vas a pensar que Dios te vomitó, que te desechó. Porque los sentidos cambian, las emociones mutan, los sentimientos varían. Pero cuando tú sabes quién es Dios, pero cuando tú has entendido sabiduría, sabes, inteligencia, has entendido quién es Dios, y que si siendo enemigo, Él murió por ti, Él te perdonó, Él te rescató siendo su enemigo, ahora siendo hijo, ¿cuánto más su amor no te va a llenar? Te va a sobreabundar, tu gracia te va a asistir. Esto no es por sentir, esto es por entender, por saber, y quién es Él, que no miente. Es por eso que esos creyentes que viven de, ay, el culto estuvo malo. ¿Por qué estuvo malo el culto? Ay, porque no me dice. Ay, la alabanza estuvo fría. ¿Por qué? Ay, porque cuando el Espíritu Santo se mueve, yo siento en mi oído que me hace. Y no sentí eso. Nosotros no dependemos de lo que sentimos. Dependemos de quién creemos y que sabemos y entendemos que es fiel. Y sienta lo que sienta, esté pasando por lo que yo esté pasando, Él es fiel y su palabra es digna de confianza. Porque hay días que vas a sentirte que Dios te hizo así, mira, y te escupió y te pateó para un hoyo. Hay días que te vas a sentir así, no porque Dios hizo esto. Repito, es porque así somos los seres humanos. Adán y Eva estaban en perfección, pero Satanás le metió un virus en el sistema operativo. Hoy la computadora estaba lenta, se me dijo, oye, está lenta. Hay días que Satanás se inyecta y uno se pone lento y no reacciona espiritualmente como debe reaccionar. Pero créeme, en la noche será el lloro, pero en la mañana vendrá la risa, la alegría. Tus sentidos pueden variar, pero Dios jamás varía. Él es fiel. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos entienden esto?
Es por eso que esta gracia, esta riqueza hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El que más sabe de Dios, el que más entiende de Dios, más fe tiene. El que más sabe y entiende de Dios y a Dios, más fe tiene. Cuanto más uno conoce a una persona, más confía en ella o más desconfía de ella, ¿sí o no? Porque mientras más me relaciono y le veo y le escucho y observo su actuar, oh, es mejor de lo que yo pensaba. La quiero en mi círculo de amistades. Oh, que va, es dañina, es nociva. Lo quiero. ¿Cuánto alaban a Jesús? Mientras más uno conoce de Dios, más firme es la fe. Mientras más uno entiende de los caminos de Dios, de la gracia de Dios, más aumenta nuestro amor por Él. Es por eso que aquí somos enemigos del yo siento, yo siento. Esto no es por sentimientos. Esto es porque yo le conozco, sé cómo es Él y que su palabra es verdad. Él no me puede mentir, porque Dios es imposible que mienta. Y lo que Él dice, me sienta como me sienta, verdad es. Así que este domingo prepárese. Sabiduría. Sabiduría. Este domingo estaremos hablando con sabiduría e inteligencia. El 9. Dándonos a conocer. Porque esta sabiduría e inteligencia, ¿para qué es? Dándonos a sentir. Para que tú conozcas, para que yo conozca el misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que está oculto. Oye, él anda con una intriga, anda con un misterio. Oye, suelta la sopa. ¿Qué te pasa? ¿Te veo rara? Fulano que ahora se ha metido en misterioso, en la cueva de los misterios. ¿Qué es un misterio? Algo que está oculto. Algo que no se puede, que aunque quizá lo note, no lo logro descifrar, no lo logro entender. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora, había un misterio, algo oculto, que Él se había propuesto y que ahora nos revela. Esto es lo que significa Apocalipsis. ¿Sabe qué significa Apocalipsis? Revelación. Entonces la idea es que había algo. La idea es que Dios tenía algo como, mire, esto es un misterio. ¿Me puede ver bien? ¿Usted nota algo? ¿Pero me ve bien? Pero ahora de repente yo corro la cortina y ¿qué usted ve? Es esto lo que significa revelación, correr la cortina. Entonces, dar a conocer un misterio es correr la cortina para que usted pueda ver con claridad lo que siempre estuvo, pero que usted no podía ver ni entender. Correr el velo. ¿Qué es Apocalipsis? Revelación. Correr el velo. Dando a conocer, o sea, corriendo el velo que estaba entre el misterio y yo, de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Según qué? Dios, tú me tienes que escuchar. Tú tienes que responderme. Tú tienes que hacer algo. Perdón, Dios no le debe aquí nada a nadie. Tú tienes, porque yo soy una buena madre. Perdón, Dios no le debe nada a nadie. Somos nosotros los que le debemos todo a Él. Seamos humildes. Yo soy buen padre, Dios es mejor padre que tú. Yo soy buena madre, Dios es mejor madre que tú. Yo soy un buen amigo, trabajador, lo que sea, Dios es mejor amigo y trabajador que tú.
porque hasta ahora trabaja, sostiene todo lo que existe con su poder. Él no duerme. ¿Qué tú le sabes a Dios? ¿Con qué tú puedes chantajear a Dios? Hay seres humanos que abren la boca contra el cielo y comienzan a condenar a Dios. Yo no entiendo. Beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Vamos, el 10. Este misterio, había algo oculto, había algo velado, que ahora es revelado. ¿Cuál es el misterio? Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Entiende usted lo que hablaba al principio? Que Satanás vino a contaminar la creación humana para que el propósito eterno que estaba escondido y que el ángel al fin no se cumpliera. ¿Cuál? Cristo. ¿Cuál? Que Dios se manifestara como un hombre en esta creación. Fue eso lo que el diablo vino a tratar de interrumpir, boicotear y evitar. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están. Ya le hemos dicho, guárdame el pasaje ese y búscame Génesis 1:1. En el principio, yo sé que usted lo sabe, pero hay personas nuevas acá, aunque falta gran número. En el principio creó Dios los cielos. ¿Los cielos a qué se refiere? Al mundo espiritual, al mundo angelical. La parte espiritual con lo que los habitan. ¿Y la tierra a qué se refiere? Al mundo material y lo que le habitamos. Pero ¿quiénes fueron creados primero? ¿Los ángeles o los hombres? Los ángeles. Es por eso que apenas Dios crea al hombre, ¿quién vino a visitarlo? Un ángel caído. O sea, en el principio creó Dios los cielos, de manera que tanto los cielos, mundo espiritual, como la tierra, mundo material, Dios lo creó para que Él sea el centro, tanto del espiritual como lo material, tanto de los ángeles como de los hombres, y de esta manera el manifestar su gloria en su creación. Los cielos, Satanás lo contaminó. La tierra también la contaminó. Pero desde un principio Él creó los cielos y la tierra, mundo espiritual y mundo material, para que todo viviera, existiera en derredor de Él, de manera que todo irradiara ¿qué? Su gloria, excelencia, perfección y sabiduría. ¿Hay gloria y excelencia en la muerte? ¿En los robos? ¿En las drogas? ¿En las violaciones? ¿En los engaños? ¿En las extorsiones? ¿Hay en eso perfección y excelencia? No. Una vez más, Dios no planeó nada de eso. Pero ahora en Efesios otra vez, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los cumplimientos de los tiempos, así las que están ¿dónde? Como las que están ¿dónde? En la tierra. Entonces, ahora vemos más claro que la tierra era como una provincia rebelde de un reino que se rebeló, que se desconectó del monarca, y ahora Dios ¿qué hizo? Vino en busca de esa provincia rebelde en forma humana como Jesucristo, para reconquistar, para reconciliar, para volver a reunir esta provincia rebelde con el resto del reino. ¿Cuánto alaban a Jesús? Entonces, en Jesucristo, ahora cielo y tierra, ¿qué hacen? Se reúnen, se reconcilian, para que Dios sea nuevamente el todo en todos. Y es por eso que vemos cómo Dios escogió
a partir de que Adán y Eva pecan, se levantó el otro justo. ¿Quién era? Abel. ¿Y quiso el diablo a través de Caín? Mató a Abel. De ahí, ¿quién volvió a invocar a Dios? Set. De ahí Dios halló otro justo. Hubieron otros, Enoc, pero Noé se emborrachó y maldijo a uno de sus hijos. Luego, ¿a quién vemos? A Abraham. Y todos estos hombres eran servidos por ¿quiénes? Por ángeles. Por ángeles. Para que naciera Jesucristo. Y entonces, el servicio angelical no fuera algo aislado a un hombre, a una familia, sino que fuera asequible ¿a quién? A todo hombre. Porque en Jesucristo, ¿qué se iban a reunir? Todas las cosas. ¿Cuáles? ¿Las que están dónde? Como las que están dónde? En la tierra. Y es por eso que ya ha venido Cristo. Hebreos 1:1, ¿qué dice? Hebreos 1:1, mire lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿rápido? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo dice el otro? ¿El otro? ¿El otro cómo dice? ¿Pasemos? ¿Sigue? Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus espíritus, a sus ángeles espíritus y a sus ministros para llama de fuego. Al que hace a sus ángeles espíritus, aquí en el griego es neuma, vientos. Hay espíritu, es vientos, neuma, de neumático. Y a sus ministros, fuego. Ya le hemos dicho, donde quiera que usted ve vientos en la Biblia moviéndose, o fuego, ¿qué son? ¿Qué son? Sigue, el 8. Sigue. Sigue más. Vamos. Avanza. Sigue el otro. Sigue. No son todos. ¿Quiénes? Los ángeles, espíritus, ministradores, trabajadores o servidores enviados ¿para qué? ¿No son ministros? ¿Para qué? Servicio en contra, a favor de ¿quiénes? Entonces, dice Efesios que para reconciliar o reunir en Cristo los cielos y la tierra, ¿no? Pero ahora ya se cumplió. Y ya vemos que no es como en el Antiguo Testamento, que los ángeles les servían a Abraham, les servían a Isaac, les servían a un hombre, o en este caso a un pueblo. Ya no es así. Ahora, los ángeles están enviados para servicio. ¿Y a favor de quiénes? De todos y cada uno de los herederos de esta salvación. ¿Cuántos aquí somos herederos de la salvación? Entonces, ya no es un ángel para esta congregación. Cada hijo de Dios tiene ángeles que le guardan, que le cuidan, que le protegen, que le sostienen, que toman las oraciones, las elevan y vienen con respuestas. Porque cielo y tierra se han reconciliado o reunido ¿en quién? En Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Mire qué hermoso esto. Ya no andas solo. Nunca estás solo. No es como te han enseñado que Dios mismo va a cuidarte. Eso es incierto. El Dios Todopoderoso, tu Padre, tiene millares y millares de ángeles a los cuales ha dado órdenes para que guarden a sus hijos, para que sus hijos cumplan con el proyecto de edificación de Dios. No se olvide que ese es el título, el proyecto de edificación de Dios, porque hay algo que Dios está edificando y nos ha hecho partícipe a nosotros. Entonces,
La buena noticia hoy es de que hay ángeles 24/7 contigo para apoyarte a favor de todo aquello que tú hagas en la justicia de Dios, en cumplimiento de tu asignación dentro del propósito eterno o del proyecto de edificación de Dios. Así que mientras usted y yo estemos en su voluntad, haciendo lo que le agrada, sin desenfocarnos y asumiendo la parte que nos toca dentro del propósito eterno, diga, tenemos seguro de vida. Los ángeles que nos han asignado no duermen, ellos no son sobornables, ellos no son culpables, ellos me van a defender, ellos me van a proteger, ellos guardarán tu entrada, ellos guardarán tu salida, ellos nunca te dejarán solo o sola. Pero para esto se requiere hombres y mujeres alineados ¿a qué? Al propósito. Alineados a su voluntad. Porque de esta manera tu vida va a estar escondida con Cristo en Dios y el diablo no te podrá dañar. Donde dice no te puede tocar, en la traducción más exacta es no te puede dañar. ¿Satanás te puede hacer así? Sí, pero no te podrá dañar. Él sí te puede tocar. A Pedro lo tocó. Cefas, Satanás ha pedido para zarandearlos. He rogado que tu fe no te falte. ¿Tocó a Pedro o no tocó a Pedro? Pablo dice que tiene un aguijón. ¿Tocó a Pablo o no tocó a Pablo? Pero no lo dañó. Pablo cumplió el propósito. Y llegó el momento que Pablo dijo, he acabado la carrera. He llegado al final. Ahora lo que me espera es la corona de vida. Aleluya. Pablo dijo, yo he terminado mi carrera. La parte que me tocaba dentro del proyecto de edificación de Dios, la he cumplido. Sin embargo, él dijo que el diablo lo aguijoneó. ¿Cuál boyero? ¡Buey! Pincha el buey. Pero no lo pudo bañar. No lo pudo desenfocar. No lo pudo matar antes de tiempo. No lo pudo sacar del propósito. ¿El diablo tratará de matarte? Sí. ¿Tratará de confundirte? Sí. ¿Tratará de destruirte? Sí. Pero mientras te mantengas en toda sabiduría e inteligencia, enfocado en el llamado, no podrá, porque hay ángeles, espíritus ministradores que te guardan, que ven lo que tú no ves, que pueden lo que tú no puedes. Hay ángeles que el Padre te ha asignado para que el enemigo, para que la potestad de las tinieblas no pueda hacer lo que le venga en ganas. ¿Cuánto estamos aquí? ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, no solamente hay un proyecto o propósito eterno que se llama ¿cómo? Jesucristo. No solamente dentro de este proyecto está reconciliar al hombre con Dios, sino reconciliar al cielo con la tierra, a los ángeles con los hombres, a los hombres con los ángeles, y de esta manera que Dios sea verdaderamente el Rey, tanto en los cielos como en la tierra, donde ahora se le adore y se le sirva por amor. ¿Dónde estamos aquí? Pero que lo que entremos en este propósito, tenemos cobertura celestial, cobertura angelical. El sol no nos fatiga de día, ni la luna de noche. No tememos a pestilencia que en medio del día destruya, o en la oscuridad esté acabando. No tememos a los hombres, porque repito, sabemos que mientras vivamos alineados a ese proyecto, no moriremos antes de tiempo. Por el contrario, si somos buenos en lo que hacemos, quizás nuestros días son alargados. Escuche, no morirás antes de tiempo, sino por el contrario, si eres bueno
y responsable en hacer la parte que te toca en esta tierra. Porque no es en el cielo, es aquí. Aquello está seguro, es aquí. Tus días no serán acortados, por el contrario, quizás sean alargados. Quizás sean aumentados. ¿Cuántos alaban a Jesús? El proyecto de edificación de Dios. Ya estamos terminando. Vamos a Efesios otra vez. ¿Cuántos se sienten ahora más seguros? tenemos una escolta. ¿Cuánto alaban al Señor? Oiga. Por eso hace poco visitaba un hermano. Decía, cuídate. Digo, que se cuiden de mí. No lo voy a mirar. Que se cuiden de mí. Porque yo sé que no ando solo. Porque yo sé en nombre de quién ando. Porque yo sé para qué y para quién vivo. Entonces, que se cuiden de mí. Los que se quieran oponer a este proyecto divino. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. ¿Sigue? En él asimismo tuvimos herencia, en él, en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Jesucristo es un propósito eterno. Y al nosotros incluirnos en Cristo, entramos en ese propósito y estamos predestinados a tal cual Cristo es ser nosotros en esta tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, rápido, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Amado, aquí no dice para que nosotros le cantemos alabanza a Él, sino para que nosotros seamos una alabanza, seamos para alabanza, que nosotros seamos las alabanzas. No es que tú le cantes, es de que tu vida exprese la grandeza, la gloria y el poder de Dios. Es que el tipo de vida que tú vivas le saque alabanzas de la boca, del corazón a los demás. ¡Wow! Como Dios lo tiene. Cómo ha cambiado. Estaba casi muerto. Mira la salud que tiene. ¡Qué grande es Dios! Llegó miserable, destruido. Ya mira el negocio que tiene. Mira cómo Dios lo ha prosperado. Ahora mira cómo tiene para él y para matar el hambre a otro. ¡Wow! Dios quiere tú seas una alabanza caminando en esta tierra. Tú y yo para la alabanza de su gloria. No es que te la pases cantándole y alabándole. Es que tu vida sea una alabanza sin música. Porque puedan ver en tu vida la grandeza del Dios nuestro. No te apures. El otro, ¿cómo dice? Perdón, el anterior, ponlo otra vez. En él también vos, el anterior. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes son nosotros? Los judíos. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Nosotros, los del pueblo de Israel, porque sabemos que Dios comenzó con un hombre. De ahí, una familia. Un hombre para hacerse de una familia. Y la familia de este hombre, ¿qué se hizo? Una nación. Llamada como la nación de Israel. Para entonces, luego de tomar una nación, llegar ¿a dónde? A todas las naciones de la tierra. ¿Sí entiende esto? Un hombre, una familia, una nación, todas las naciones.
Porque el propósito nunca fue una nación. ¿Cuál fue? Porque suya es toda la tierra. Dios es el Dios de Israel. Es el Dios de toda la tierra. Lo que hubo un tiempo donde solamente Israel le invocaba porque fue el pueblo con el que Dios hizo pacto. Primeramente nosotros, los israelitas, los que primeramente esperaban en Cristo. Porque es ellos que tenían la ley, la Torá, el pacto, ¿o no? 13. Primeramente nosotros, en Él también. ¿Quién es Él? Cristo. Vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los gentiles, los no israelitas. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Quién es Él? Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, que este proyecto eterno no es con los israelitas solamente. ¿Con quiénes es? Con toda la tierra. Primeramente, un pueblo. Para luego llegar a quién? A todo el que cree en el Mesías, en el Salvador. ¿Sí entiende usted esto? Es por eso que ahora, ya veremos el domingo próximo, y le pondremos nombre a este proyecto de edificación que se llama Eclesía o Iglesia. Diga conmigo, el proyecto de edificación de Dios llamado Iglesia. El domingo que viene. Habiendo oído del evangelio que fueron sellados el 14, que es las arras, el Espíritu Santo, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Escuche. Cuando dice que las arras o garantía de nuestra herencia, quiere decir que lo que nos da la seguridad de que todo lo que Dios nos ha prometido es cierto y lo va a cumplir. ¿Qué es? ¿Qué garantía tú tienes de que eres hijo de Dios? Muy bien, su Espíritu. La garantía de que eres de Dios es que ha derramado sobre ti su Espíritu. Y ahora, como veremos el próximo domingo, somos el templo de Dios. No se apure. Para alabanza de su... El 15. Ahora Pablo dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice Pablo, es por eso, Efesios, que yo no dejo de orar por ustedes. Es por eso, Efesios, que yo no dejo de clamar por ustedes. Es por eso, iglesia, en Éfeso, que yo me glorío en Dios por ustedes y alabo a Dios en ustedes, porque realmente veo de que este propósito se ha cumplido. Pero, el 16, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Rápido? No, 17. Ahora dice Pablo, es por eso que en mis oraciones siempre menciono, Señor, la iglesia que está en Éfeso, Señor, tus santos en Éfeso, Señor, mis hermanos efesios. ¿Por qué? 17. No dejo de hacer memoria de ustedes para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién. Ahora Pablo dice, es por eso que yo oro, para que ustedes reciban sabiduría y revelación en el conocimiento de quién. ¿Quién es Él? Jesucristo. Diga, sabiduría y revelación. Ahorita leímos sabiduría e inteligencia, pero ahora habla de sabiduría y revelación. Padre, en esta mañana también clamamos
para recibir más sabiduría y más revelación. Más sabiduría y más revelación en Jesucristo. ¿Ven cuál debe ser una oración que no puede faltar? Señor, dame sabiduría y revelación en tu conocimiento. Dame sabiduría y revelación para entenderte y conocerte más. ¿Por qué? Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Entonces, hoy hay quienes quieren conectarnos con un pueblo. No es conectarnos con el pueblo de Israel, es conectarnos con Él, que es el propósito por el cual Dios llamó a Israel, para venir y nacer como hombre de esa nación. Pero el propósito, ¿cuál es? El 18. Alumbrando los ojos de sus entendimientos para que sepan, amados, escuchen, que los ojos de los entendimientos sean que alumbrados. Ya lo dijo ahorita, fanatismo es fe sin entendimiento, es fe sin conocimiento. Y tristemente, las congregaciones están llenas de fanáticos y fanáticas que no entienden ni en quién creen. Pero vive el Señor Jesucristo, que nos hemos propuesto a través de esta palabra de gracia alumbrar los ojos del entendimiento, para que no seas un fanático, sino alguien que sabe, alguien que entiende, alguien que disfruta de Él, no porque me lo contó nadie, sino como una experiencia vívida y real. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que les ha llamado. No solamente para que sepan lo que les espera, esperanza, sino cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en nosotros. Hay riquezas, hay gloria en nosotros. Es por eso que es contraproducente ver a un hijo de Dios marchito, desplumado, miserable. En vez de gloria en gloria y poder en poder, de enfermedad en enfermedad, de lamento en lamento. No. Esto no se trata de nosotros. No es que tú eres la niña de los ojos de Dios, tú eres el niñito maligno. No, esto se trata de Él, que Él quiere tú le representes debidamente, para que este mundo sepa, no quién eres tú, quién es Él, quien habita en ti. ¿Cuánto le alaban? Es por eso que vemos que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo ayudó, lo prosperó, lo enriqueció, lo defendió. Porque no era Abraham, era el Dios de Abraham. Esto no se trata de ti y de mí, se trata de nuestro Dios y Padre, el cual ahora quiere provocar a celos. Dice que está provocando a celos a Israel a través de nosotros. ¿Lo ha leído? Sí. Bueno, Él ahora también quiere provocar a celos a los hijos del diablo, a los que están adorando a otros dioses, para que ellos sepan y vean que no hay Dios como el Dios nuestro, y dejen sus dioses y vengan al Dios único y verdadero. Y esto, a través de que ellos vean en nosotros que la riqueza de su gloria en la herencia que tenemos como hijos de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué Él ha prometido o ha dispuesto como parte de nuestra herencia paz, familias estables, salud, prosperidad económica? Sí, de que estamos todos millonarios, pero mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Quién dijo eso? ¿El Señor? ¿O no? Esto no es para la gloria tuya, es para la gloria de Él, para que este mundo se vuelva de las tinieblas al verdadero pastor, que es el Señor. ¿Cómo estamos ahí? El 19. No solamente la riqueza de la gloria para con nosotros, sino cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos.
Oiga, hay un poder operando en ti. Hay un poder que vive en ti. El Espíritu Santo, las arras de nuestra promesa, el Ruach de Dios habita en ti y en mí. Esto tiene que dejarse ver. Para que este mundo engañado por las tinieblas venga y se vuelva a Dios. Es por eso que comprender el proyecto de edificación de Dios es vital y cardinal para que no perdamos el tiempo. Para que no caigamos de ser adoradores, discípulos, hijos de Dios en espíritu y verdad a un grupo de personas que pertenecen a una religión llamada cristianismo, que van todos los domingos a la pared, que ofrendan, que diezman y se van para su casa y son los mismos hijos del diablo que antes de conocer a Cristo. No. Esto es glorioso. En este proyecto, en esta familia, la familia de Dios, hay un poder de Dios. Y la grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Este poder en quienes actúa. ¿Hay alguien aquí que cree en Él? ¿Hay alguien aquí que está en Cristo? ¿Hay alguien que permanece en Él? Entonces su poder tiene que operar en ti. Entonces lo milagroso no debe ser un milagro, debe ser la constante. Un estilo de vida, porque precisamente Dios quiere manifestar su gloria, ya no solamente a través de la gloria del sol que alumbra, de las estrellas, de las estaciones del año, no solamente a través de su gloria en el mar imponente, ahora su gloria Él quiere manifestarla en vasijas de barro, usted y yo. Diga, el proyecto de edificación de Dios. La grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Su poder actúa en ¿quiénes? Bueno, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Ahora, ese niño de brazos, si le doy esto, él lo puede agarrar, ¿sí o no? Pero si le doy esto, ¿lo podrá levantar? No lo creo. Porque el poder de su fuerza es pequeño, es poco, y puede levantar esto, pero no puede levantar esto. Sin embargo, su hermanito que está al lado, si le damos esto, ¿podrá levantarlo? Sí, porque el poder de la fuerza de él ya supera esto y supera esto. Pero sin embargo, si le digo, venga, levántame con una mano esto, mire, él podrá. El poder de su fuerza da para levantar esto, pero no da para levantar el púlpito. Da para levantar el puntero, da para levantar el micrófono, Rafael, el pie del micrófono con todo el micrófono, pero no da para levantar el atril. Gloria a Dios. ¿Cómo Dios nos mostró el poder de su fuerza? ¿Cómo será el poder de la fuerza de Dios? ¿Poquitico como ese niño para levantar este puntero? ¿O un poquito mayor como para que otro niño levante esto? ¿O un poco más? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos medir el poder de la fuerza de Dios? Dale atrás. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación de su fuerza? ¿Cómo Él demostró eso? ¿Y cuál es la supereminente? Muy bien, gracias. La cual operó en Cristo. ¿Por qué sabemos cuánta muñeca tiene Dios? Porque los hombres resuelven cualquier problema, ¿sí o no? Hacen puentes, carros, aviones, comida. Se te enfermó un órgano, te lo ponen, trasplante de órganos, ¿sí o no? Pero ¿cuál es el único problema que el hombre no puede resolver? Diga, la muerte. ¿Sabe qué hizo Dios? Para demostrarnos cuán grande es el poder de su fuerza. Venció la muerte
resucitando a Jesucristo. Eso es para que no te quede duda de que para Dios no hay imposibles, de que tu Dios todo lo puede. El único problema que el hombre no puede vencer, ¿cuál es? La muerte. Y Dios lo venció para mostrarte el poder de su fuerza. El proyecto de edificación de Dios. Vamos a orar. Esta es la introducción. Ya el domingo próximo ya le pondremos nombre a ese proyecto. Diga, iglesia. El proyecto de construcción de Dios, la iglesia. Y ya veremos cómo esta introducción va a ir tomando más sentido domingo tras domingo, en la medida que tú entiendas, repito, que la iglesia no es un lugar para brincar y saltar, sino donde Dios está operando con poder y fuerza para en nosotros y desde nosotros dejar ver su gloria. Que seamos su alabanza y que esta tierra alabe a Dios cada vez que nos vea a nosotros, porque vea a Dios en nosotros, porque nosotros estamos en Él. No se lo pierda. Padre bueno, te exaltamos en esta tarde. Señor Jesús, gracias. Gracias por este día que nos has regalado. Señor, ya entendimos, ya comenzamos a entender que eres un Dios de propósitos. Hay quien vive por vivir. Hay quienes viven esperando que la suerte les visite, sin un plan, sin un diseño, sin una estrategia para alcanzar sus metas. Pero tú no eres así. Tú eres un Dios de propósitos. Tú eres un Dios de proyectos. Tú eres un Dios de metas. En Messiah que jamás hoy. Y en esta tarde, Señor, es mi oración que ese sentir brote en cada uno de nosotros. Y que podamos ser entendidos de que tú no estás jugando. Hay una obra grande que estás haciendo. Hay un proyecto de construcción glorioso, espléndido, como jamás se ha visto en este universo, el cual estás llevando a cabo ahora, Señor, y del cual nosotros somos parte. Papá, clamamos en esta mañana para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Removemos toda ceguera, removemos toda sotera, removemos todo concepto, todo paradigma, todo argumento, toda forma de sabiduría o de inteligencia que se revela a tu sabiduría, que se revela a tu inteligencia, todo concepto, doctrina, filosofía que se revela en contra de tu palabra, cae por tierra hoy, para que, Señor, tu iglesia pueda ser entendida con toda sabiduría de que Dios de la gloria, tú cuentas con nosotros en este proyecto. Papá, gracias por la cobertura angelical. Gracias porque ya aprendimos de que hay ángeles que tú nos has dispuesto para que nos guarden, para que nos hagan prosperar, para que nos enseñen, para que nos colaboren en esta parte, en nuestra asignación, en el cumplimiento responsable de nuestra asignación. Damos ahora, Señor, para que esos mismos ángeles no dejen quietos, mis hermanos y hermanas, sino que estén suministrando revelación, pensamientos, iluminaciones, sueños, donde esta palabra se revele, donde esta medida de gracia y el poder de tu fuerza se le manifieste. Señor, no nos dejes quietos, sino que podamos ser entendidos de que tú estás jugando y que no nacimos por casualidad en este tiempo, y que no nacimos por casualidad en Cuba, y que no nacimos por casualidad en esta tierra, sino que hay una obra que te has propuesto hacer, hay una obra que estás haciendo, y somos nosotros, y somos nosotras los idóneos, en tu nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Toda enfermedad que vino en los cuerpos, fuera en el nombre de Jesús. Tú me dejaste enfermo, ahora ordenamos todo espíritu enfermo,
Todo espíritu enfermo que estaba ministrando enfermedad a tu cuerpo, te suelta ahora. Ahora sale. Ahora sale. Sé salvo, sé libre. Ahora el poder de la fuerza de Dios, ahora la potencia de Dios, ese poder que resucitó a Jesucristo, resucita tu hora de enfermo, resucita tu hora de muerto. Sé libre, sé salvo. Brastiquende de Besai. Todo lo que se estaba robando la paz, ahora te suelta. Toda ansiedad, todo lo que estaba trayendo depresión, todo lo que estaba trayendo temor nocturno, insomnio, temor a la muerte, todo lo que estaba enfermando tus nervios, ahora mismo cesa, cesa, cesa. El poder de Dios se manifiesta en tu vida, sanando tus nervios. No tendrás temor, dice el Señor. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. En esta mañana, todo lo que te estaba atormentando, todo lo que estaba trayendo aflicción, todo lo que te estaba llevando a aborrecer la vida, te suelta ahora. Y a partir de hoy, eres un amante de la vida. Comienza a amar la vida, porque vendrán días buenos sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tu finanza, sobre tu casa. Porque en la medida que entiendas y te alinees al proyecto de edificación de Dios, tú serás prosperado, tú serás ensanchado, tú serás aumentado, porque así lo dice el Señor. Padre, mira las peticiones que están en los corazones, Señor. Todos y cada uno de los motivos de oración que están en los corazones de los que están en esta sala. También de los que están mirándolos. También los hijos de esta casa que están en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Uruguay, aún en Francia, Señor, en todas partes del mundo. Cada motivo de oración, cada petición, cada verdadera necesidad que tenías en este momento, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, respondidas están. Las puertas que el enemigo cerró, se abren. Hay una puerta abierta delante de ti. Ahora tus ojos son abiertos para que veas cuál es esa puerta y no toques la puerta equivocada. Estoy creyendo que el Padre de gloria, esos ángeles que ha puesto para que te ministren, te guían a la puerta correcta, donde no vas a sufrir pérdidas, donde todo será conforme la bendición del Dios que te habita. Cada motivo de oración que traíste en esta tarde, hecho está, hecho está, hecho está. Vivirás y no morirás, vivirás y no morirás, vivirás y no morirás. Contarás las maravillas de Dios. Serás para la fama, para la alabanza de nuestro Padre. Cosas grandes y ocultas que tú no sabías, ahora te son manifiestas, ahora te son abiertas, porque te has alineado al propósito eterno. Yendo de basoto yo bocae. Un damis, lis mendeye canta rabasoba. Dile, Señor, gracias. Recibo estas bendiciones. Dile, Señor, gracias porque entro por la puerta que abriste. Señor, gracias porque la ruina, la desgracia, la miseria, el desosiego, la locura, serán aguas pasadas en mi vida. Porque nunca más la depresión me va a agarrar. Nunca más el temor a la vida me va a agarrar. Nunca más el temor a la muerte me va a dañar. Nunca más. Porque ahora serás tú en mí. Yo me quito, Señor, para que seas tú en mí. Me he hecho a un lado, menguo para que tú crezcas en mí, para que en todo y por todo, Señor Jesús, tú seas glorificado. Pasen este niño, por favor. Al otro. Ok, el otro. Ok. Ella me dijo que iban a presentar al niño. Recuerde, este propósito es eterno. Eres parte de un proyecto eterno. No hay manera de que pierdas. Si te enfocas en Dios y si hacemos las cosas a la manera de Dios. El poder de la fuerza que habita en ti no tiene límites.
No hay manera que fracases si te centras en hacer las cosas a la manera de Dios. La palabra fracaso, ruina, desgracia y burla no son parte del diccionario de los hijos de Dios. La palabra que el Padre te asignó es riqueza de la herencia, es gloria, es poder, es perfección, es efectividad. Eso Dios ha hablado de ti. Que la gracia, que la paz, que el amor, que el poder de Dios único y verdadero, que la potencia de Dios se manifiesta en ti como nunca antes. Que hoy domingo, primer día de semana, sea el primer día de una nueva etapa de caminar con Dios en sabiduría, en entendimiento, en poder, en gloria, en vida nueva. De manera que tú seas una alabanza caminando por la calle de La Habana, de Estados Unidos, de Brasil, de Chile, de Francia, de Uruguay, de Paraguay, donde quiera que estén, donde quiera que llegue esta palabra, que tú puedas ser una alabanza caminando, caminante. La paz contigo, la paz contigo, la paz contigo, la paz contigo. El Señor es contigo. No perderás. No sufrirás daño, no sufrirás pérdidas, sino que por el contrario, la gloria del Dios tuyo alumbrará desde ti como nunca antes. Así te bendigo en esta mañana. Gracia y paz te son multiplicadas.